Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto tenerlos de nuevo. Damos inicio a nuestra segunda sesión de la clase número 10. Ya esta diapositiva habíamos tenido. Quedamos en... que lo habíamos hecho, factor estequiométrico, cómo hacíamos esto. El agua ya lo corregí. Ok, y quedó este de CO2, que es lo mismo, pero con CO2. Revisé el libro y aquí había esa incidencia, ¿ok? ¿Ves? Que aquí pone agua y es el cálculo de CO2. Y luego tiene otro, con CO2. Ok, entonces ahí ese detallito ahí en el libro hoy. Ok, este es el Petrucci, página 149. El Petrucci, ese lo tienen ustedes. Ok, y está este error, ok, ese detallito. ¿Sí? Entonces sí que tener cuidado cuando estemos usando esto, ok. Ya. Dato de tener en cuenta que, bueno, ya esto lo habíamos visto en temas anteriores. Fíjense que aquí me están hablando que tenemos exceso de oxígeno. Y en exceso de oxígeno siempre se da combustión completa y es CO2. ¿Ok? Esos detallitos tenemos que ir teniendo en cuenta. Vale. En este ejercicio, que parece que aquí hemos quedado, se tienen 15 gramos de etileno y necesitamos saber cuántos gramos de HCl usar en la reacción. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo comenzaríamos a enfocar este ejercicio? Primero saber si la ecuación está balanceada, profe. Excelente, muy bien. Verificar que la ecuación esté balanceada. ¿Está balanceada? Esta la Sí, habíamos está visto balanceado. Sí, profe. y la estequiometría es 1 a 1. Entonces, ¿cuántos gramos tenemos aquí del C2H4 del etileno? Dijimos que era 2 por 12 más 4, sería 24 más 4, 28 gramos, ¿cierto? De esto tenemos 28 gramos. Vale. El HCl dijimos que era 1 más 35,45, ¿no? De esto me quedaba 36,45. Ayúdenme ahí a sacar esas cuentas. Sí, doctor, está bien. Y este era la suma de esto. ¿Cuánto daba esto? 64,45. Vale. Aquí tenemos estas cuentas así. Y ahora me dice, vamos a leer esta ecuación, ¿ok? Me estaba diciendo aquí, cuando 28 gramos de etileno reacciona con 36,45 gramos de HCl, se forman 64,45 gramos de cloruro de etileno. En función de eso, nosotros debemos hacer los cálculos. Entonces, si tengo 15 gramos de etileno, ¿cuántos gramos de HCl voy a necesitar? ¿Cómo pensarían ustedes? ¿Cómo haríamos esto? Podemos comenzar haciendo una relación estequiométrica. ¿Ok?
yo lo hago de esta manera. ¿Qué estamos relacionando? A ver, me están pidiendo etileno con HCl. Entonces yo me voy a centrar en estos dos señores, ¿cierto? Etileno y HCl. Yo tengo que 28 gramos reaccionan con 36. Yo lo puedo poner así. Miren lo que vamos a decir aquí. Yo digo que esto es igual a esto. Quiere decir que 28 gramos de C2H4 es igual a 36,45 gramos de HCl. ¿Ok? También yo puedo hacer aquí una división. Imagínense que yo tengo y digo que A es igual a B. Si yo digo que A es igual a B, ¿qué pasa si yo divido a entre B? Suponiendo que A y B son diferentes de 0. Si A y B son diferentes de 0, cuando yo divido a entre B o B entre A, ¿cuánto da esto? Tendría que Uno. darle ¿Cuánto, Gisela? 1. Exactamente. Por eso esto se llama factor unitario. Por eso se llama factor unitario. Entonces, si yo tengo que A es igual a B y que A y B son diferentes de 0, entonces cuando yo divida A entre B o B entre A, esto es 1. Y si yo multiplico A por B por 15 gramos, estaría alterando el número, más no, o sea, estaría alterando las unidades, ¿ok? Es el cambio que justamente yo necesito hacer. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Por lo que tenemos. Por ejemplo, yo tengo 15 gramos. ¿De qué? De etileno, C2H4, ¿vale? Esto lo voy a multiplicar por ¿quién? Por el factor unitario. ¿Quién es mi factor unitario? Aquí lo puse. Yo estoy relacionando aquí que un mol de etileno reacciona con un mol de HCl. Quiere decir que estos 28 gramos de etileno son equivalentes a estos 36,45 de HCl. De tal manera que yo puedo hacer una división aquí, ¿cierto? Vamos a suponer que esto es A, esto es B. Entonces yo puedo usar esto, esta o esta. A entre B o B entre A. Esto va a ser 1. Entonces, yo necesito transformar los gramos de etileno en gramos de HCl. ¿Cómo hago? Utilizo el factor unitario. ¿Vale? Entonces tengo aquí, ¿quién voy a poner aquí abajo? Abajo en el denominador va a ir la unidad que quiero eliminar. ¿Qué quiero eliminar? Gramos de C2H4. Entonces aquí pongo los gramos de C2H4. ¿Cuántos son? ¿Qué me dice la 28. fórmula? 28. Ok, quiere decir que estos 28. ¿Y arriba quién pongo? Al HCl. Los Exactamente. 36,45 gramos de HCl. Yes, 36,45 gramos de HCl. ¿Se dan cuenta cómo en esta situación ahora los gramos, fíjense que eso es lo que yo quiero eliminar, los gramos de C2H4 se van con los gramos de C2H4. ¿Qué me va a quedar? Gramos de HCl. HCl. Y lo que tengo que sacar es mi cuenta. ¿Cuánto me da esta cuenta? 19,53. 19,52. Gramos de HCl. Perfecto. ¿Se dan cuenta?
Ok, entonces podemos repasar un poco e ir viendo qué es lo que hicimos aquí. Hemos utilizado el factor estequiométrico para intercambiar unidades. Por eso les decía ayer que si ustedes tienen problemas con utilizar la regla de 3, aquí no va a haber esos problemas porque lo vamos a ver directamente. ¿Vale? Entonces aquí tenemos, comenzamos con 15 gramos de C2H4. ¿Cuánto necesito para reaccionar con HCl? Necesitamos 19,53 gramos de HCl. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí de esto? No, profesor, claro. Chévere. A ver. Aquí dijimos 19,53. Vamos a borrar todo esto. Continuamos con las diapositivas. Aquí, ¿qué dice esto? Observe con cuidado la secuencia de pasos del cálculo que acabamos de hacer. Los moles están indicados como los coeficientes de la ecuación balanceada. ¿Ok? Pero como en el laboratorio nosotros utilizamos son gramos, entonces es más común pensar en los gramos de reactivos, ¿ok? Y saber cuántos gramos se producen. Cuando estamos a nivel industrial decimos, oye, yo quiero obtener, no sé, 3 toneladas de algún polímero, cuánto necesito de los reactivos, cuánto tiempo para que se forme la reacción, ¿ok? Entonces, aquí los moles nosotros los pasamos a moléculas o unidades de fórmula y eso a su vez, los gramos sería la expresión de la masa, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, por eso los puse como masa, un poco para pensar en gramos y no en moles. Pero, ¿de dónde sacamos esos gramos? De la relación molar. ¿Ok? Entonces, en este caso, los cálculos estequiométricos de las reacciones pueden ser más simples o más complejos, pero todos se pueden resolver de la misma estrategia general. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, algunos pasos preliminares, por ejemplo, para llegar a los moles de A, utilizamos este factor estequiométrico. Mire cómo está aquí. Aquí estoy utilizando el coeficiente estequiométrico de B entre el coeficiente estequiométrico de A, y esto justamente se llama factor estequiométrico. Si yo tengo los moles de A y quiero saber cuántos moles de B necesito, utilizo la relación estequiométrica de los coeficientes de las ecuaciones balanceadas. ¿Ok? Veamos este ejemplo. No sé si este ya lo habíamos hecho, pero bueno, hagamos. ¿Qué masa de CO2 se produce en la reacción de 4,16 gramos de etilenglicol en un exceso de oxígeno? Volvamos a ponerle los números a esto. Si los tienen por ahí, me ayuda. ¿Cuáles son el peso fórmula del C6H14O4? ¿Sí lo tenemos por ahí? O si no, mientras yo voy aquí haciendo algunas cuentas. De la primera es 300. Ok. Ok. 300, ¿qué sería? ¿Todo multiplicado por 2 o solamente la masa molar de este? Ya multiplicado por 2. Vale. Muy bien. Entonces vengo para acá. 300 gramos. De esto tengo 300 gramos. El oxígeno sería 15 por 32. ¿Cuánto es 15 por 32? 480, dice. Pendiente ahí, el que no siga el ritmo me avisa y nos detenemos un momentico para volver a explicar, aunque sea un solo caso. Aquí multiplicaríamos 12 por ¿cuánto? Sería 32 más 12, 44, ¿no?
Sí. 44 por 12, entonces, 528. ¿cuánto? ¿100 cuánto? 528. 4,528. Ok. Y de esto, si sacamos bien las cuentas, sería 300 más 480 menos 528. ¿Cuánto da esto? 252. 252, Lisa. Vale. Ahora multipliquen 18 por 14. ¿Cuánto es? 152. 152. ¿Cuánto da aquí? ¿200 o 152? 252. 252. 18. También igual, 252 ¿o qué? Sí, dicen, es igual. Sí, da lo mismo. El Sí, valor es da lo mismo. lo mismo. Chévere. Entonces, esto para ver si estamos sacando bien las cuentas, ¿ok? Va, esto tenemos esto aquí, ¿vale? C6, H14 o 4. Esto sería gramos de oxígeno, gramos de CO2. Pendiente aquí, chicos, aquí sí quiero que estemos claros todos, ¿de acuerdo? Todos saben de dónde salió el 300, el 480, el 528 y el 252, ¿cierto? Yo no, Lisa, me confundo. Venga, vamos a hacer uno solo vamos a ayudar a la compañera aquí, vamos a hacerlo con uno. ¿Con cuál quiere que hagamos? Vamos a hacer este que es el más difícil, ¿ok? Sí, es el. Primero tendríamos que saber la masa molar de este señor, C6H14 o 4. ¿Esto a qué va a ser igual? En la Sería tabla periódica eso vamos a encontramos. calcular el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Voy a poner elemento, cantidad total. Ok, este elemento, no, masa. Vamos a ver. El elemento carbono. ¿Cuántos carbonos tenemos? 6. Epa, ¿qué 6. pasó? 6. Yo había puesto 5 aquí. Ok, tenemos 6 carbonos. ¿Cuál es la masa atómica del carbono? 12. 12. 12,01. 12. Vamos a dejarlo redondo en 12, ¿ok? Pero sí, como dice Gisela, 12,01. Ahora, 6 por 12, ¿cuánto es? 72. 72. 72 gramos por mol. Todo esto es gramos por mol. Masa atómica son 12 gramos por mol. Ok, vamos a hacer ahora el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay? 14. 14. 14. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? 1,07. 1,07. Ok, dejemos cerrado en 1 gramos por mol. Vale, la persona que me preguntó que le explicara si está siguiendo el ritmo. Sí, licencia, estoy siguiendo el ritmo. Esto lo sacamos de la tabla periódica. Este 12, este 1, ¿ok? ¿Y aquí qué nos toca hacer? Multiplicar ahora. Ahora 14 por 1. Esto va a ser igual. A 14 gramos por mol. Ya, vamos con el oxígeno ahora.
¿Cuántos oxígenos hay? 4. 4. ¿Cómo? La masa atómica es 15.999. Vale, dejamos cerrado en 16 gramos por mol. ¿Ok? Esto, ahora que me toca hacer aquí, Multiplicar 4 por 16. Es 64. ahora sumo. ¿Qué me queda? 72 más 14 más 64. ¿Cuánto da esto? 150. 150. 150 gramos por mol. Entonces, en esta parte, ¿por qué pusimos 200? Porque la estequiometría me está diciendo que tenemos 2 moles. Esto realmente son moles. Tenemos 2 moles de tal cosa, 15 moles de oxígeno, 12 moles de CO2 y 14 moles de agua. Entonces yo vuelvo aquí, pongo lo mismo. 2 moles por 150 gramos por mol es igual a ¿cuánto? A 300. A 300. 300 gramos de C6H14 O4. Bien. Y así hicimos para todo. Ok, así hicimos para todos. Este 300, este 480 serían los 32 del oxígeno molecular, porque fíjense que el oxígeno atómico es 16, pero tenemos molecular que son 2, sería 16 por 2, 32. Y como tenemos 15 moles, serían 480 gramos de oxígeno. ¿Vale? Ahora vamos con la pregunta. ¿Qué masa de CO2 se produce en la reacción de 4,16 gramos de trietilenglicol? Ya tengo. Bien, aquí la pregunta es ¿quién relacionó con quién? Mire, el CO2 con el trietilenglicol. Entonces yo tengo que relacionar el CO2 con el trietilenglicol. Y este va a ser mi factor estequiométrico. Como tengo gramos, tengo 4,16 gramos de trietilenglicol, vengo por acá y digo 4,16 gramos de C6H14O4. Esto lo multiplico por el factor estequiométrico. ¿Cuál es el factor estequiométrico? Imagínense estos dos. Quiere decir que yo tengo 300 gramos de trietilenglicol, son equivalentes a 528 gramos de CO2. Entonces, ¿quién pongo arriba, quién pongo abajo? Abajo va este que queremos eliminar. Tengo que ponerlo abajo. Entonces pongo abajo 300. ¿Sí? ¿Y arriba quién va? 12 CO2. Error. Perdón, Liz. 528. gramos de CO2. 528 gramos de CO2. Exactamente, 528 gramos de CO2. No pasa nada. Y estamos todos para equivocarnos, ¿ok? Entonces aquí, fíjense, simplifico. Este gramo de trietilenglicol con estos gramos de trietilenglicol. Entonces me quedan estas unidades. Ahora saco las cuentas. 416 por 528 entre 300. ¿Cuánto me da eso? 7,32 Ponerle el apellido. ¿Gramos de qué? gramos de CO2.
Chévere. Esta sería la respuesta. Analizamos, hacemos una retrospectiva. Alguien que se haya perdido por ahí en el camino. ¿Se dan cuenta cómo el uso del factor estequiométrico lo puedo utilizar para intercambiar las unidades? Aquí estoy intercambiando. Fíjense que anteriormente tenía gramos de trietilenglicol y ahora tengo gramos de CO2. Entonces, básicamente, para eso vamos a estar usando de forma reiterativa los factores estequiométricos. ¿Ok? Y aquí hemos usado una sola vez. Pero es normal que, por ejemplo, yo cuando hago mis cuentas, hago las cuentas al final. ¿Ok? Aquí porque no tenemos que hacer más cálculos, estamos haciendo ejercicio, digamos, un poco de entrenamiento. Pero luego podemos poner ejercicios más complejos y podemos ir viendo cómo esta matriz se va haciendo cada vez más larga en función de los factores estequiométricos que estemos. ¿Alguna preguntilla? Doctor, disculpe, si nos pidiera transformar de gramos a moles, ¿habría que cambiar en algo? Chévere, muy bien. Claro, aquí tendríamos que hacer lo mismo. Vamos a suponer que me están pidiendo moles de CO2. ¿O qué moles de qué quieres calcular? Vamos a ver. Yo te voy a hacer aquí 4,16. Voy a poner lo mismo que está arriba, ¿ok? C6H14 O4. Estos son gramos. Vamos a suponer moles de qué calculamos aquí para ver si hacemos ese ejemplo. Moles de, no sé, de CO2, ¿ok? Moles de CO2. ¿Sí? Esto por voy a hacer esta misma cuenta, ¿ok? 528 gramos de CO2. Dijo que 6H14 O4. Ahora, vamos a suponer, fíjense aquí este ejemplo que nos propone la compañera. Aquí, fíjense, los gramos de trietilenglicol se van con gramos de trietilenglicol y me quedan gramos de CO2. Ahora necesito llevar gramos de CO2 a moles. Supongo aquí otro factor. ¿Cuál sería el otro factor? Necesito llevar, fíjense, gramos de CO2 a moles de CO2. ¿Qué me relaciona gramos de CO2 con moles? Quizás puede ser el valor de la masa atómica. La masa molecular. ¿Vale? Atómica cuando tenemos un solo elemento. Molecular y aquí tenemos la molécula. ¿Ok? Si fuese un compuesto iónico, entonces sería la masa fórmula. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la masa molar del CO2? Tendría que sumar 12 del carbono más 32 del oxígeno. ¿Ok? Sería 16 por 2 más 12. ¿Cuánto es? 44. 44. Quiere decir que 44, pongo aquí, 44 gramos de CO2 es igual a 1 mol. ¿Ven? Entonces, cuando yo hago esto, me acuerdo de A igual a B, yo puedo decir aquí que esto es una fracción. O sea, yo puedo dividir 44 gramos de CO2 entre 1 mol para hacer este cambio, para cambiar de gramos de CO2 a moles. ¿Quién pongo arriba? ¿Quién pongo abajo? Abajo el CO2. Abajo van los gramos, ¿eh? Ah, Porque quiero eliminar abajo estos los gramos. gramos. ¿Quiénes son los gramos? ¿Cuántos son? 44. Perfecto, 44 gramos de CO2 es igual a 1 mol de CO2. Ok, y aquí vengo para acá, agarro mi lapicito y digo, ahora he simplificado gramos de CO2 con gramos de CO2. ¿Qué me quedó?
Moles de Mol- CO2. Ahora saco la cuenta. ¿Esto es igual a cuánto? Ahora tengo que multiplicar 4,16 por 528 entre 300. Todo eso después lo divido entre 44 y lo multiplico por 1. ¿Cuánto es? 0,16 Sí. mol de dióxido de carbono. Muy bien. 0,16 moles de CO2. ¿Lo ves? Y de tal manera que nosotros podemos seguir haciendo tan largo esto como ustedes quieran. Por ejemplo, yo aquí les puedo pedir cuántos moles de agua se forman. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Multiplico aquí. Fíjense, aquí tengo moles de CO2 y quiero llevar a moles de agua. ¿Qué me relaciona moles de CO2 con moles de agua? El El 14. oxígeno. El 14 con el 12. Quiere decir que aquí que yo estoy leyendo y digo 14 moles de CO2 se forman cuando se forman 14 moles de agua. Entonces paso mi raya aquí. Listen, disculpa, ahí sería 12, 12. 12, 14. 12 y 14. ¿Quién va arriba, el 12 o el 14? Abajo tiene que ir el que queremos eliminar. CO2. Abajo va el que queremos eliminar. Queremos eliminar moles de CO2. Entonces pongo aquí moles de CO2. 12 moles de CO2. Y arriba, ¿cuánto pongo? Los 14. 14 moles de agua. ¿Sí? Esto va a ser igual a ¿cuánto? Cero coma 16. Faltó el apellido. Moles de agua. ¿Ok? Bueno, no he sacado la cuenta, pero esperemos que esté bien. Ok, sería 4,16 entre 300 por 528 entre 44 por 14 entre 2. ¿Ok? Entonces, estos son los factores de conversión que nosotros tenemos que tener súper claro. Tenemos una unidad y queremos transformar en otra. Profe, ¿Sí? a mí me sale 0.19. A mí Bueno, también, dice. por eso mismo. Revise Sí, porque no. 0.19. Nosotros en química tendemos a usar 4 decimales, ¿ok? Bueno, dependiendo también del número, siempre que tenemos un número pequeño y los cálculos los hacemos al final, sacamos toda la cuenta, porque si nosotros vamos redondeando y hago la primera cuenta, redondeo, hago la segunda cuenta, redondeo, hago la tercera cuenta, redondeo, voy acumulando incertidumbre. Y nosotros en química analítica llamamos esto propagación de errores, hasta pasamos una semana calculando errores. ¿Ok? Bueno, ya tratamos de no decir errores. ¿Ok? Determinando intervalos de confianza. ¿Ok? Entonces aquí con esto se simplifican aquí lo que tenemos que ver qué unidad relaciona con la otra unidad que queremos llevar. ¿Sí? Bien. Voy a borrar todo esto. ¿Alguien quiere que repasemos otra partecita? ¿Alguien se quedó por ahí a mitad de camino? Vale, voy a borrar todo esto que me quedó bien chulo, pero bueno. Ok. Fíjense lo que me dicen aquí. En este ejemplo, los gramos de trietilenglicol los llevó a moles y estos moles de trietilenglicol los llevó a moles de CO2 y los moles de CO2 los llevó a gramos de CO2. Esta lo hizo demasiado largo. Este sí que exageró. Yo lo llevé directo. ¿Ok?
¿Ok? Estas diapositivas las tienen ustedes ahí. O sea, aquí él llevó 4,16 gramos de trietilenglicol, lo llevó a moles de trietilenglicol. Los moles de trietilenglicol los transformó en moles de CO2. ¿Ok? Aquí tienes 2 moles de trietilenglicol, reacciona con 12 moles de CO2. ¿Ves? Que aquí puso los moles de trietilenglicol abajo para que se simplifique. Ya lo tenemos como moles de CO2 y después lo llevó a gramos. Demasiada vuelta. ¿Ok? 731, lo mismo que nos había dado a nosotros. O la secuencia de un solo paso, así es como nosotros típicamente lo hacemos, ¿ok? Partimos de la cantidad que conocemos, en este caso los 4,16 gramos de trietilenglicol, con la masa molar lo llevamos a moles. Luego con la relación estequiométrica lo convertimos en moles de CO2 y posteriormente con la masa molar del CO2 los llevamos a gramos de CO2. ¿Alguna consulta? Oye, de verdad que esta película está buena, ¿ya? Una preguntita. En el ejercicio que estábamos viendo, los 12, sí, 12 CO2 y más 14 H2O. Ahí nosotros ya para hacer, como quien dice, sacar un mol, ya no le hicimos cuenta con los números de Kioto. ¿Cómo que se llama? El nombre es, esos de ahí no se hicieron cuenta, ¿no es cierto? Claro, porque nosotros usamos el 300, ¿se acuerdan? El 200 Sí, y esa era tanto. para la totalidad del compuesto. Claro, pero fíjense como lo hizo aquí el libro, ¿ves? El libro primero utilizó la masa molar, después utilizó el factor estequiométrico y utilizó posteriormente otra masa molar del CO2. El CO2, aquí de el C6H14O4. Nosotros, como lo habíamos hecho inicialmente, habíamos puesto las gramos de todos, pudimos hacerlo de forma directa. ¿De acuerdo? Listo, Lisa, gracias. Chévere. Aquí los tenía para, si no tienen otra consulta. Como sabemos todos las semanas necesitamos tener una evaluación. Entonces, para hoy le tengo estos dos ejercicios. Voy a poner, yo los tenía los dos en una sola página y los separé. Vamos a ponerlo en una sola página. Esto lo vamos a hacer en grupo. ¿Ok? Vamos a analizar esto. Si quieren lo analizamos antes de reunirnos todos. Sí, profe, analice. Analicemos, sí, analicemos antes de agruparlos, ¿ok? Pilas aquí todos, oído al tambor. En el primero, me dice, ¿cuántos gramos de hidrógenos gaseoso se necesitan para obtener 0,5 kilogramos de metanol según esta reacción? ¿Qué tendríamos que hacer? Transformar los 0,50 kilogramos a gramos. Confirmar que la ecuación esté... Ajá. Sí, necesitamos ver primero que la ecuación esté balanceada. Abuelo de pájaro, revisamos, tenemos un carbono de reactivo, un carbono de producto, un oxígeno, 4 hidrógenos, 3 y 1, 4, está balanceado. Vale, mejor estar curado en salud. Entonces nosotros podemos poner esto en las unidades que usted quiera. Por ejemplo, los moles, ¿cuál sería la estrategia aquí? ¿Qué valor conocemos?
Acuérdense que tenemos que empezar siempre por un valor que nosotros conocemos. Yo siempre decir, si se tienen tantos gramos de no sé qué cosa, ¿cuánto se obtiene? Entonces, con esos Lo tantos gramos, 0,50, profe, transformarlos a gramos. con Porque este está en 0,5 gramos, de aquí vamos a comenzar. De aquí comenzamos. Con esto. Entonces comenzamos. ¿Qué queremos hacer? Transformar qué cosa. ¿A qué lo queremos llevar? A hidrógeno en estado gaseoso. Al hidrógeno. Entonces yo tengo que correlacionar este señor con este. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos gramos? Vamos a poner esto con gramos. Aquí ponemos así como lo hicimos la vez pasada. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos gramos de esto? ¿Cuántos gramos de esto? ¿Cuántos gramos de esto? Y luego hacemos la relación estequiométrica. El segundo ejercicio. ¿Cuántos gramos de nitruro de magnesio se producen en la reacción de 3,82 gramos de magnesio en un exceso de nitrógeno? ¿Qué tenemos que hacer en este? Escribir la ecuación. Mínimo, empezando, escribir la reacción, la ecuación, exactamente. Entonces aquí pues, tendremos que poner, ¿qué cosa? Magnesio más nitrógeno. Esto da ¿cierto? Nitruro de magnesio. Balanceamos. Ponemos un 3 aquí, ¿cierto? Ya quedaría balanceado, ¿sí? Ahora me dicen 3,82 gramos de magnesio. ¿Cuántos gramos de nitruro de magnesio? Esto se producen cuando han reaccionado 3,82 gramos de magnesio. Lo mismo, ponemos aquí cuántos gramos sería esto, cuántos gramos sería aquí, cuántos gramos sería acá. Y con la relación estequiométrica lo sacamos, ¿vale? Ok, entonces, voy a ver si me acuerdo cómo era que hacíamos aquí para dividir los grupos. Son las 2:41. Hacemos unos 15 minutitos, vayan analizando esto, vean con quién se van a agrupar. Vamos a formar grupos de 3 personas. ¿Ok? Vamos a hacer una pausa aquí y volvemos en 15 minutos, sería las 56. A las 56, ¿de acuerdo? Ahí me dicen cómo se van a agrupar, cómo se van a hacer para, para hacer esta evaluación, ¿de acuerdo? Nos vemos a las 56.